Me llamo Carmen y tengo 60 años. Hay mañanas en las que me despierto pensando que la distancia entre mi hija y yo es solo un malentendido. Que si hablara con ella de otro modo, si dijera las cosas distintas, todo se arreglaría. Pero luego me acuerdo de sus ojos cuando me mira. No hay rencor en ellos, ni siquiera tristeza. Solo una especie de muro que ya no me deja pasar. Desde hace unos años, nuestra relación se fue apagando. Primero fueron los silencios entre llamadas, luego las visitas que se acortaban, después la formalidad en su voz. Como si ya no supiera cómo hablarme sin medir cada palabra. Yo intentaba mantenerme firme. No reprocharle. Decía que era el ciclo natural, que los hijos crecen, hacen su vida. Pero a veces la veía en redes, en fotos con su esposo y amigos, y pensaba, ¿y yo? ¿Dónde quedé? Me he preguntado muchas veces qué hice mal. Si fue algo que dije, o tal vez algo que nunca dije. Su esposo nunca me vio con buenos ojos, eso es cierto. Desde el inicio me trató con esa cortesía que huele a desconfianza. Como si yo fuera una visita inoportuna que hay que tolerar. Pero ella era distinta. De niña me buscaba para todo, me contaba hasta lo que soñaba. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Tenía la esperanza de que todo cambiara cuando naciera su hijo. Mi primer nieto. Pensé que, tal vez, un bebé nos volvería a juntar. Que en los pañales y desvelos volveríamos a mirarnos como antes. Me imaginaba ayudándola, llevándole comida, acunando al niño mientras ella dormía. Tenía incluso una cuna antigua restaurada que era mía de joven. La mandé a pintar. Blanca, con detalles suaves. La guardaba en la sala, esperando el día. Pero ese día no llegó como lo imaginaba. Fue una tarde cualquiera. Estaba regando las plantas en el balcón cuando mi vecina, doña Teresa, que vive frente a la casa de mi hija en Guadalajara, me llamó por teléfono. Su voz sonaba emocionada. ¿Ya lo viste? Me dijo, casi sin saludar. Está hermoso. Lo sacaron un rato al solcito. Tiene tu misma nariz. No entendí al principio. ¿Quién? Pregunté, como tonta. Pues el bebé. Nació ayer en la noche, ¿no te avisaron? Me quedé en silencio. Tuve que apoyarme en la baranda para no caer. Me ardía la cara. No supe qué decirle. Balbuceé una excusa, le colgué y me senté en la silla del comedor como si el suelo no tuviera fuerza. No me avisaron. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Pasé el resto del día en una especie de niebla. Preparé café sin probarlo. Caminé del cuarto a la cocina sin saber por qué. A ratos lloraba sin darme cuenta. Quería pensar que fue un olvido, una urgencia, que quizás todo pasó tan rápido que no tuvieron tiempo. Pero en el fondo sabía que no era eso. Esa noche no dormí. Solo me sentaba a ratos en el sillón, abrazando la caja de madera que había preparado para el bebé. Dentro tenía una manta tejida a mano, una medalla pequeña de San Benito, y un sobre blanco, cerrado, con un cheque que había firmado hacía meses. Era todo lo que había ahorrado en mi vida. Dinero que guardaba para él, para que tuviera algo más fácil que su madre. $3 millones. Ahí estaba todo. Y aún así, no me avisaron. A la mañana siguiente, me puse el suéter azul que ella me regaló un cumpleaños, hace ya muchos años, y caminé hacia su casa. Caminé despacio por las calles de Guadalajara. Era temprano, pero el sol ya empezaba a calentar el asfalto. Llevaba la caja entre las manos, envuelta en una bolsa de papel grueso con una cinta azul. Sentía los dedos entumecidos de tanto apretar la madera. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. Me repetía que quizás había sido un error, una confusión. Que abrirían la puerta, me mirarían con sorpresa, me dirían mamá, lo sentimos, todo fue tan rápido. Cuando llegué, vi la cortina del cuarto principal apenas levantada. No había coches afuera, solo el de su esposo, estacionado como siempre. Toqué el timbre. Una vez. 2. Escuché pasos dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Era ella.
Mi hija. Tenía el cabello recogido y los ojos oscuros, sin rastro de sueño ni de alegría. Hola, dije, apenas un susurro. Ella no respondió. Solo me miró, tensa. Me enteré por Teresa, del bebé. Vine a verlo. A felicitarte. Silencio. Traje esto para él, levanté la caja, como un gesto de paz. Es un regalo. Detrás de ella apareció su esposo. Se paró firme, como si yo fuera una amenaza. No deberías estar aquí, dijo él, sin saludar. Solo quiero ver a mi nieto, respondí, más serena de lo que me sentía. Un minuto. Ni siquiera entrar. Solo verlo. No, interrumpió mi hija, bajando la mirada. No queremos visitas. Pero soy tu madre. Y nosotros decidimos no tener contacto por ahora. No es el momento. Sentí que me deshacía por dentro. Extendí la caja, como si eso pudiera explicar todo lo que no podía decir. Esto es para él, susurré. Lo hice con cariño. No quiero quedarme. Solo dáselo, por favor. Ella miró la caja, luego me miró a mí. Por un segundo creí ver algo en su cara. Un temblor, una duda. Pero su esposo fue más rápido. Dio un paso adelante y, con un movimiento brusco, le quitó la caja de las manos. No la recibió. La empujó. Cayó al suelo. La tapa se abrió un poco. El sonido fue seco. Humillante. No necesitamos nada tuyo, dijo él. Nada. Y la puerta se cerró. Me quedé ahí parada, sin moverme. El silencio era tan denso que escuché a un perro ladrar a lo lejos. Nadie más en la calle. Solo yo, la caja caída, y el eco de esa última frase. Me agaché con torpeza. Junté la caja. Revisé el sobre, intacto. Lo volví a guardar. No lloré ahí. No podía. Tenía el rostro duro, los ojos secos. Caminé de regreso sin mirar a los lados, como si el mundo entero se hubiera encogido a ese tramo de acera que me llevaba a casa. Cuando llegué, cerré la puerta con cuidado. Me senté frente a la mesa. La misma donde tomábamos chocolate caliente cuando ella era niña. Donde le enseñé a tejer. A leer. Saqué el cheque del sobre. Lo miré un buen rato. Mi letra, firme. La cifra exacta. 3 millones. 3 millones de dólares. Y entonces, sí. Lloré. Pero no por ellos. Lloré por mí. Por haber creído, todavía, que el amor podía salvar algo. Lloré sin hacer ruido, con la cabeza gacha sobre mis brazos. El cheque estaba frente a mí, todavía dentro del sobre. El papel blanco parecía burlarse de mí con su orden y sus números limpios. Pensé en todo lo que significaba, las tardes extras en la panadería, los años sin vacaciones, las veces que me negué a comprar algo para mí porque quizá mañana lo necesite mi hija. Ahorros lentos. Años largos. Y ahora, ahí estaba, rechazado como si no valiera nada. Como si yo no valiera nada. Me quedé sentada hasta que el sol cambió de ángulo y empezó a calentar la sala. La luz caía sobre el borde del sobre, haciendo que la tinta del banco brillara apenas. En otro momento habría pensado en que haría falta para volver a hablar con ella, como disculparme, aunque no supiera de qué exactamente. Pero algo dentro de mí se quebró de una forma distinta esa tarde. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si una puerta se hubiera cerrado, no desde afuera, sino desde adentro. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara, me peiné. Me puse mi blusa favorita, una que tenía bordados rojos en el cuello. Luego regresé al comedor, recogí la caja y la dejé en el armario, al fondo. El cheque lo guardé en una carpeta, entre documentos viejos. No lo rompí. No lo escondí. Solo lo aparté. Como quien pone fin a una historia, pero todavía no se atreve a tirarla. Esa noche no cociné. Solo tomé té y me senté en la terraza,
viendo cómo las luces del vecindario se encendían una por una. Era una calle tranquila. La misma desde hace 30 años. Vi pasar a un grupo de jóvenes con mochilas y latas de cerveza. Reían fuerte. Pensé en mi juventud. En mis sueños. En la Carmen que alguna vez quiso viajar por el mundo, aprender italiano, bailar tango. Pensé en mi esposo también. En cómo él siempre decía que yo era demasiado prudente, que me preocupaba por todos menos por mí. Que si un día me animaba a vivir como quería, me sorprendería de lo bien que podía estar sola. Él murió hace 14 años. En paz. Pero con esa frase como despedida no dicha. Fui al closet. Saqué la hoja donde, años atrás, había hecho una lista de cosas para después. Ni siquiera la recordaba entera. Estaba arrugada, escrita con lápiz. Decía, cursar historia del arte, ir a un spa de verdad, probar langosta, viajar por carretera. Y abajo, con letras más grandes, comprar un coche bonito, de esos que hacen girar cabezas. Leí la lista varias veces. Y entonces lo supe. Si ellos no querían nada de mí, si ya no era bienvenida, entonces me tocaba volver a mí. Me dormí con esa idea dando vueltas. Me desperté con ella más clara aún. Al día siguiente, fui al banco. Me senté con una asesora que me hablaba como si yo no supiera contar. Le dije que quería mover mis fondos, que necesitaba liquidez. Me ofreció folletos, planes. Le dije que no. Que solo quería una cosa. ¿Tiene algún destino en mente?, preguntó, como si se tratara de un viaje. Sí, respondí. Uno largo. Volví a casa con una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Me serví un café. Abrí el navegador. Tecleé, Cabriolet Rojo México Mejores Modelos 2024. Y empecé a mirar. Uno por uno. Era jueves cuando tomé el autobús al centro de Guadalajara. No me importaba el tráfico. Iba tranquila, con la carpeta marrón bajo el brazo, la misma que usaba cuando trabajaba en la secundaria. En su interior, el cheque. Lo miré una vez más en el trayecto. Me pregunté si la gente a mi alrededor notaba algo distinto en mí. Si podían ver la decisión en los ojos, el cansancio acumulado, la línea fina que separa la tristeza de la libertad. El concesionario estaba en una avenida grande, con cristales que brillaban como espejos y un letrero rojo que decía, haz tu sueño realidad. Me pareció cursi. Pero también cierto. Porque nunca antes había entrado a un lugar así pensando en comprar algo. Un joven de unos 30, con camisa blanca y sonrisa automática, se me acercó enseguida. ¿Puedo ayudarle? Vengo por un cabriolé, le dije, sin rodeos. Rojo. Y que corra. Parpadeó, sorprendido. Me miró como si pensara que estaba bromeando. Pero asentí, firme. Así que me llevó a la sala de exhibición. El auto estaba ahí, bajo luces suaves, con la pintura tan pulida que podía verme reflejada. Era hermoso. Agresivo y elegante. Tenía ese color rojo que parecía un atardecer antes de llover. ¿Quieres subir? Subí. Puse las manos en el volante. Olía a cuero nuevo. A posibilidad. El joven encendió el motor. Sonó suave, profundo. Me sentí poderosa. No por la velocidad, sino por el hecho de estar ahí, sentada en algo que nunca creí permitirme. Lo compro, dije. Firmé los papeles como quien firma el fin de una vieja versión de sí misma. El joven me ofreció café, galletas, seguro extra. No escuché la mitad de las palabras. Solo pensaba en el viento. Esa tarde salí manejando, con la capota abajo, el cabello suelto, el sol en la cara. Conduje por la carretera rumbo a Morelia, sin destino exacto. Solo la necesidad de moverme. El coche rugía en cada curva como si celebrara mi huida. Bajé la velocidad en los tramos rurales, pasé por campos de agave, pueblos con mercados de frutas, árboles doblados por el viento. Me detuve en un hotel pequeño, de esos con patio interior y sábanas limpias que huelen a jabón.
Dormí con la ventana abierta. No soñé con mi hija. Ni con el bebé. Soñé conmigo. Joven. Corriendo por la playa. Riéndome sin miedo. Al despertar, supe que no regresaría tan pronto. Pasé por Pátzcuaro, luego por Uruapan. Cada lugar tenía su sabor. Comí en fondas donde nadie me preguntaba con quién viajaba. Anoté nombres de canciones que no conocía, saludé a perros callejeros, tomé fotos con mi celular viejo. Me sentía entera. Como si cada kilómetro me quitara un peso del pecho. En una gasolinera, una niña me miró el coche con los ojos redondos. Me acerqué y le pregunté si quería sentarse. Su mamá dudó, pero al final accedió. La niña se subió con cuidado, acarició el volante. ¿Es tuyo?, me preguntó. Sí. Me lo regalé, le dije. Ella sonrió. Yo también. Porque era verdad. Después de tantos años de esperar algo de otros, una llamada, una invitación, una señal de amor, por fin entendía que yo también merecía darme algo. Y esta vez, me di el viento. Llegué a un pueblo de la costa andaluza una tarde tibia, casi sin querer. No iba siguiendo un mapa. Solo manejaba y dejaba que las curvas de la carretera decidieran por mí. El pueblo se llamaba Rota. Nunca había oído de él. Pero al ver el mar, supe que ahí me iba a quedar un tiempo. Me instalé en una pensión sencilla, de esas que todavía tienen llaves de metal con número colgando. Mi habitación daba a un callejón estrecho donde colgaban sábanas blancas entre las ventanas. El aire olía a sal y pescado recién frito. Había niños corriendo, mujeres sentadas en la banqueta pelando papas, y hombres arreglando redes junto a barcas varadas. Nadie me preguntó quién era. ¿Solo cuántas noches se queda, y quiere desayuno? Fue como una bendición silenciosa, existir sin historia, sin antecedentes, sin ser la madre de nadie. Cada día bajaba al malecón. Caminaba hasta el muelle, me sentaba en una banca y veía a los viejos discutir sobre botes y anécdotas que nadie comprobaba. A veces compraba pan con tomate y lo comía mirando el mar. Otras, simplemente me quedaba ahí, con los ojos abiertos, sin pensar en nada. O tal vez sí. Pero no en ellos. Mi hija no llamó. No mandó mensaje. Y por primera vez en meses, no dolía. Un día, mientras tomaba café en una terraza, un hombre mayor se me acercó. Tenía la piel tostada y las manos gruesas de pescador. ¿Usted es la del coche rojo? Asentí, sonriendo. Bonita máquina, dijo. ¿Viaja sola? Sí. Eso está bien. La soledad no siempre es mala. Y se fue. Pensé en sus palabras durante la tarde. En cómo, en otro tiempo, esa frase me habría dado lástima. Pero ahora no. Porque lo entendía. La soledad no es el vacío que deja la ausencia de otros. Es el espacio donde por fin te escuchas a ti misma. Conocí a algunas personas. No amigos. Compañeros temporales de desayuno, de charla en el mercado, de paseo por la playa. Me gustaban sus voces sin pasado. Nadie me preguntaba por qué viajaba sola. Era una mujer mayor en un coche rojo. Bastaba con eso. Una noche hubo música en la plaza. Guitarras, palmas. Me senté en una mesa alejada. Una señora me ofreció vino. Brindamos. Me dijo que tenía nietos, pero que no los veía mucho. No dio detalles. Yo tampoco. Esa noche volví caminando despacio. La luna colgaba baja, y el mar hacía ruido al fondo como una respiración larga. Me detuve frente al coche. Pasé la mano por el capó, suave. Le agradecí. A la mañana siguiente escribí una postal. No para mi hija. Para mí. Estoy bien, decía. Más ligera. Más mía. Gracias por no necesitarme. La dejé en el buzón del puerto. Sin dirección. Después subí al coche. Y seguí. Porque hay caminos que una no toma para llegar a ninguna parte.
Los toma para no quedarse donde ya no es bienvenida. Y porque, por fin, era libre de hacerlo.